¿Cuánto han dado gracias al Señor por la cruz de Cristo? Porque, hermano, ¿sabes algo? Un día no vamos a estar. Pero Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Y esa es la promesa del Evangelio. Ese es el gozo que cada día sustenta nuestra vida y cada día sustenta nuestro caminar en este mundo. Así que, hermano, es un privilegio estar hoy en este lugar. Como decían los himnos que cantábamos ahorita, y me recordaba uno que hablaba acerca de la santidad, la demanda que el Señor hace acerca de su pueblo de vivir en santidad. Y como el Señor le dijo a Moisés, el lugar que estás pisando es tierra santa. Porque el lugar, mi hermano, donde Dios está, es lugar santo. Por eso que usted y yo somos llamados nación santa y pueblo escogido por Dios. Porque Dios habita en nosotros. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes en esta mañana, y para mí un regocijo hoy poder compartir. Damos gracias al Señor también por aquellos que nos visitan en esta mañana. Y quiero, antes de comenzar a ver el texto de la mañana de hoy, yo quisiera que usted me ayudara con un pequeño ejercicio que traigo acá. Y ustedes ven esta hoja de rayas y este bolígrafo o lapicero, como usted quiera llamarle. Y yo quisiera que por un instante usted se imaginara, por un momento, de que yo le estoy entregando esta hoja de rayas y este bolígrafo o lapicero. Y yo quisiera que usted pusiera y escribiera, ya que luego que usted lo tiene en su mano, usted pudiera escribir en él y pusiera cómo le gustaría que fuera su vida como creyente, como cristiano en esta tierra. Usted ponga en el papel cómo usted quisiera vivir su vida, su peregrinación como creyente en esta tierra. Tal vez, no sé, usted es el que va a escribir. Señor, yo quisiera que me usaras en la predicación del Evangelio, que tú me usaras para transmitir el Evangelio a mi familia, que donde yo vaya, tú entres conmigo, tú vayas conmigo, que yo ponga mis manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. Yo no sé, yo estoy diciendo solamente algunos ejemplos, pero quisiera que usted pusiera una lista de cómo usted quisiera que fuera su vida como creyente en esta tierra. ¿Ya escribió? Por lo menos se imaginó cuántas cosas. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes pusieron en ese papel, Señor, yo quiero ser probado cada día? Yo creo que muy pocos, para no decir casi ninguno. Ponemos, Señor, yo quiero pasar por pruebas en esta tierra. Señor, yo quiero pasar por sufrimientos en esta tierra. Porque yo quiero que cuando me levante cada mañana y abra la puerta de mi casa, la prueba de fuego, el sufrimiento esté allí parado. No, creo que no. Creo que la mayoría que estamos acá, ninguno pone, Señor, yo quiero vivir pruebas. Mis hermanos, la realidad es que pasamos pruebas y sufrimientos en este mundo. Y precisamente quiero invitarles a estar viendo allí Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del verso 12 hasta el verso 19. Y vamos a estar viendo esta palabra, estos 8 versos aproximadamente, que el apóstol Pedro escribe a estos creyentes. Y el título que pone acá la Reina Valera se titula Padeciendo como cristianos. Amén, estamos allí. Así que les pido a aquellos que quieran ponerse en pie para estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso del 12 al 19. Estamos dando continuidad al estudio expositivo, realmente de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te agradecemos, oh Padre, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Te agradecemos, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor. Mira, Dios, así lo leída, Señor. Te pido, Padre, que me uses, Señor, para la exposición de ella, Señor. No soy suficiente, Señor. Solo tú eres suficiente, Señor. Reconozco, Padre, que apartado de ti, Señor, nada puedo hacer, Señor, porque tú eres la vid verdadera, Señor. Gracias te damos, Padre. Que esta palabra, Señor, tuya en esta mañana, Señor, pueda llegar a nuestros oídos, pero también, Padre, oh Dios, que pueda ser albergada y abrigada, Señor, en nuestros corazones, Señor, para no solamente ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, te pedimos, Dios, que ella transforme, Señor, y renueve, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, y que podamos ver la vida, nuestro peregrinar en esta tierra, Señor, a través, Señor, del lente de tu palabra. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Mis hermanos, precisamente, como les decía al inicio, Pedro está exhortando a este grupo de creyentes que vivían en la persecución. Y como decía hace un instante, lo primero que viene a nuestra mente cuando nos viene la palabra prueba, es algo, la palabra prueba, la palabra sufrimiento, aquello que primero pensamos es aquello que viene precisamente a robarnos el gozo, a aguarnos la fiesta, ¿verdad? Todo está bien y de pronto algo sucede. Y vemos precisamente muchas veces las pruebas como algo que realmente vienen para quitarnos realmente el gozo. Es algo que viene, es algo que, aunque no queramos, pueden estar allí. Y hay unas verdades que el apóstol Pedro escribe a estos creyentes, y es que lo primero que él les describe es cuál es la actitud correcta ante las pruebas. ¿Cuál es la actitud correcta ante las circunstancias? Mis hermanos, la palabra prueba significa estar bajo presión. Es como algo que usted está siendo probado. Es como a veces los metales, el concreto, a veces hacen pruebas de laboratorio y se ponen debajo de unas prensas y se presionan para ver cuánto resisten. Y precisamente esa palabra prueba significa eso mismo, estar bajo presión. Hay algo, las pruebas, mis hermanos, en esta vida pueden ser pruebas pequeñas. Pueden ser como la que a veces una pequeña piedra en el zapato, que usted la resiste ahí, usted puede caminar, pero es algo irresistible. O puede ser también algo bien grande. Mis hermanos, las piedras, las pruebas pueden llegar en cualquier momento. No es algo que usted manda a buscar. No es algo que usted dice, voy a mandar a buscar una prueba, voy a mandar a buscar un sufrimiento. Ellas llegan ahí. Aunque usted borre su número, aunque usted ponga el teléfono en modo avión, le quita la batería, las pruebas llegan. Quiera o no quiera, las pruebas llegan a nuestras vidas. Las pruebas pueden ser físicas. Las pruebas también pueden ser pruebas espirituales. Las pruebas también pueden durar días, pueden durar semanas, las pruebas pueden durar meses y las pruebas también pueden durar años. Las pruebas pueden ser, pero hay algo curioso. También pasamos pruebas, precisamente por cuestiones del Evangelio, precisamente por la palabra de Dios. Y precisamente es lo que el apóstol Pedro le está escribiendo a estos cristianos. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, él le dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él le está diciendo a los expatriados, es que el apóstol Pedro les está escribiendo en esta carta. Mis hermanos, aquí escribe Pedro, precisamente ese mismo Pedro que es el hermano de Andrés, ese mismo Pedro que el Señor cuando le dice, boga mar adentro y echa las redes y sale, y le dice, Señor, aparte de mí que soy pecador, y Jesús le dice, a partir de hoy
no será más pescador de peces, sino pescador de hombres. Es el mismo Pedro, mis hermanos, que escribe aquí también, que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, los hombres dicen esto de mí y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es también el mismo Pedro que desenvaina la espada y corta la oreja de aquel siervo cuando fueron a apresar a Jesús. Es el mismo Pedro, mis hermanos, también, que llega y dice, Señor, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero es el mismo Pedro que Jesús le da la comienda de decirle, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños. Es el mismo Pedro que caminó sobre las aguas y se hundió, pero caminó. Este mismo apóstol es el mismo que hoy les escribe a esta iglesia, le dice a los expatriados, mis hermanos, si vemos el contexto en que vivimos, bien, muy bien, es que aplica también a nuestras vidas. Tenemos una patria terrestre, terrenal, pero somos expatriados porque también somos del reino de los cielos. Nuestra patria no es esta. Y Pedro les escribe precisamente a estos creyentes que estaban rodeados de un paganismo enorme. Mis hermanos, ahí primera de Pedro 4, 3 y 4 precisamente, basta con solamente leer estos versos y nos damos cuenta en el contexto que estaban aquellos hombres, aquella iglesia, aquellos creyentes, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, dispensación, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, pero vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. Mis hermanos, eran creyentes que estaban involucrados realmente en todo aquello. Estas ciudades son ciudades del Imperio Romano que pertenecen a la actual Turquía. Hay algo curioso que me llama la atención, mis hermanos, que precisamente en estas ciudades habían pueblos gentiles, pero también cabe la posibilidad que hubieran judíos también convertidos al cristianismo en estas ciudades. ¿Por qué? Porque si vemos Hechos capítulo 2, del 9 al 11, precisamente el día del Pentecostés, las Escrituras narran que en esos lugares, el día del Pentecostés, también habían judíos precisamente de Capadocia, de Ponto y de Asia, que estaban precisamente en el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y es lo más seguro que también habían judíos que se habían convertido al cristianismo. El apóstol Pedro escribe, mis hermanos, a una iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia que está siendo perseguida por el imperio romano, la Roma de Nerón. Los cristianos fueron acusados de un incendio y producto de eso se desató una gran persecución. Pero no solamente los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos, sino también por los propios judíos. En Hechos capítulo 9, el verso 1 y 2, vemos a Pablo. Hechos capítulo 9, quiero leerlo de manera rápida. Y dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No solamente los cristianos eran perseguidos por el imperio romano, sino también por los propios judíos. Recordemos que hoy, de una manera más maravillosa, vemos la vida de un apóstol llamado Pablo transformado, pero también fue un hombre, precisamente, que en sus primeros tiempos persiguió a la iglesia. Mis hermanos, estos creyentes eran perseguidos. Los primeros cristianos, hermanos, del primer siglo, fueron acusados de todo, menos de ser santos. Hay una trascendencia, y aquí vemos, como decía hace un instante, estamos hablando de un pueblo cristiano que es perseguido. No estamos hablando así de los judíos. Los judíos tenían ciertos beneficios y ciertos privilegios precisamente con los propios romanos. Si vemos la historia, mis hermanos, el propio Herodes fue quien
modernizó y agrandó también el templo. ¿Para quién? Para los judíos. Los judíos no tenían problema con la persecución. A pesar de que estaba Israel bajo el dominio romano, ellos no tenían problema con respecto a adorar a Dios en el templo. Ahí vemos también en el Evangelio cómo los judíos tenían privilegio delante de Pilato. Es decir, estamos hablando literalmente de un pueblo creyente en Jesucristo y de estos hombres que se habían convertido al cristianismo. Mira, mis hermanos, Pedro les está diciendo acá, yo creo que hay algo importante que Jesús dice en Juan 15:20 y dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y precisamente estos primeros creyentes estaban viviendo realmente estas palabras del propio Señor Jesucristo, que si a Él lo persiguieron, a ellos también los van a perseguir. Como decía ahorita, los judíos no tenían ningún tipo de problema. Mis hermanos, muchas veces, y Pablo los narra aquí bajo una gran prueba, Pedro los narra bajo una gran prueba. Hay algo que tal vez podía pasar por la mente de estos hombres, de estos judíos que se habían convertido al cristianismo precisamente. Y era que precisamente cuando eran judíos, ellos no sufrían ningún tipo de persecución. Y tal vez ahora que se convierten al cristianismo es que son perseguidos. Tal vez muchas cosas hubiesen pasado por su mente, solamente tal vez haciendo algún tipo de uso de imaginación. Tal vez le hubiesen preguntado, bueno, ¿será acaso es que a Dios no le agrada el cristianismo? Porque si antes era judío, nada de esto me acontecía, tenía mejor confort, podía ir al templo libremente, adorar a Dios, y ahora soy víctima de una persecución. Tal vez todo esto había pasado por la mente de estos creyentes, de estos judíos convertidos al Evangelio. Mis hermanos, en esto mismo también el judaísmo, con todo esto estaba siendo atacado. Los judíos se estaban convirtiendo precisamente al cristianismo. Ya los cristianos estaban predicando que no hacía falta más ningún otro sacrificio. El cristianismo predica que ya no hace falta llevar animales al templo. Y el judaísmo decía que sí. El cristianismo dice que Cristo fue el sacrificio perfecto y suficiente delante de Dios. Y todo esto era visto como algo raro, como algo diferente. Y precisamente por todas estas cuestiones que comienza también una persecución a estos creyentes también por parte de los judíos. Cristo, mis hermanos, fue el sacrificio perfecto. Y lo primero que a mí me impacta y narra el verso número 12. Y él comienza con la primera palabra: amados, no os sorprendéis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis hermanos, mire qué palabra, amados. Es fácil comprender que Dios nos ama cuando todo está bien. Dios me ama. ¿Y por qué sabes que Dios te ama? Porque tengo mi nevera llena de comida, tengo ropa, tengo zapatos, todo me sale bien, y por eso es que yo creo que Dios me ama. Y pensamos muchas veces que cuando viene la prueba, viene la aflicción, viene el sufrimiento por cuenta del Evangelio, pensamos muchas veces que Dios se aleja. Mis hermanos, Dios está con nosotros en las buenas y en las pruebas también. Dios está. Y precisamente Él le dice, amados. ¿Cómo es que amados si estoy siendo perseguido? ¿Cómo es posible que yo soy amado por Dios y estoy siendo perseguido? Y tú me llamas amados. En medio de una persecución, en medio de una prueba, en medio de un sufrimiento, como dice el mismo apóstol Pedro allí, no os sorprendéis del fuego de la prueba. Y en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, Él los llama amados. ¿Verdad? Me estás llamando amado y estoy en medio, ¿verdad, hermano? Él le llama, mira con cuál palabras, amados. Padecemos, mis hermanos, pruebas por causa del Evangelio. Precisamente
esta exhortación es a un pueblo que está padeciendo por causa del Evangelio. Y Pedro les está diciendo la manera realmente y la actitud correcta ante las pruebas. Y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis hermanos, es como que de pronto se levanta un ruido, una bulla, y usted llega y dice, ¿aquí qué pasó? No, esto y esto. Y dice, pero esto no es cuestión de alarmarse. Esto es algo normal. Es como a veces las personas se alteran cuando se va la corriente y usted dice, es normal que se vaya el fluido eléctrico. Y Pedro le está diciendo, no os sorprendáis. ¿Por qué se sorprenden por esto? Como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido. Le está diciendo, esto es algo normal. Mis hermanos, los creyentes del primer siglo, para ellos era algo normal ser perseguido. Era algo normal padecer por causa del Evangelio. Precisamente cuando el Señor llama al apóstol, ahora sí Pablo, y él en Hechos 9:16, dice, el Señor le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el Señor acerca de Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario a él padecer por mi nombre. Mis hermanos, no es por el nombre de un hombre, sino por el nombre de Cristo, que él está diciendo que le es necesario y le va a mostrar cuánto es necesario padecer. Y le dice en el verso 13, mira la manera de ver la prueba. Miren la manera extraordinaria de mirar la aflicción, el sufrimiento por cuenta del Evangelio. Mis hermanos, le dice en el verso número 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, así cuando el Señor venga. Miren qué palabra, si no, gózanse. Está diciendo no solamente que usted, a veces hay una prueba y entonces nosotros a veces queremos resistir la prueba. Es como alguien que aguanta allí. No está diciendo solamente resiste, sino dice, gózate en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Le dice, porque con esto realmente ustedes se hacen participantes del padecimiento de Cristo. Mis hermanos, normalmente hay dos niveles o hay dos preguntas que nos hacemos cuando llegan las pruebas por cuenta del Evangelio. Y uno muchas veces está el que llega y dice, ¿por qué a mí? Y hay otro que tal vez quiere entender un poquito más y dice, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo comprenda en medio de esta prueba, en medio de este valle de sombra y de muerte. Dice que somos participantes, mis hermanos. Dice, gózanse, porque con esto ustedes son participantes del padecimiento de Cristo. Mis hermanos, hay cosas en la vida que muchas veces no las comprendemos hasta que no la vivimos. Yo le pongo un ejemplo. Yo creo que la mayoría de los que están acá son padres. Pero yo recuerdo muchas veces, cuando era más pequeño, mi mamá, mi papá, me decía tal cosa y yo lo veía mal. Un día vas a entender, un día sabrás por qué. Mis hermanos, y después que uno es padre, entonces es que usted dice ahora, ahora es que entiendo. Ahora es que entiendo a mi mamá. Ahora es que entiendo a mi papá. Ahora es que yo entiendo por qué me decía, no, para el río no va solo. Y yo para mí era aquello algo malo. Pero ahora que soy padre, es que digo, entonces ahora es que comprendo. Mis hermanos, precisamente dice, ustedes cuando sufren, cuando pasan por el fuego de la prueba, ustedes son participantes del padecimiento de Cristo. Cuando pasamos por la prueba, mis hermanos, vemos en carne propia lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Pero es ahí, es en medio de la prueba, es en medio del fuego, es que nosotros podemos, y por eso dice que ustedes pueden participar. Y muchas veces que comprendemos la razón de las cosas, precisamente es que nos sentimos más unidos, porque vivimos muchas veces lo que Cristo, aunque sea en un grado pequeño, lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros.
Mis hermanos, las pruebas muchas veces nos llevan realmente a comprender cosas. Hay cosas que no comprendemos en el momento de la alegría, en el momento donde todo está bien, sino precisamente en el momento más duro, en el momento de la aflicción. Mis hermanos, la vida del siervo Job es un ejemplo. Y hay algo interesante que a mí me llama la atención de este hombre. Y es precisamente que después de haber padecido, después de haber sufrido, después de haber pasado realmente por dificultades que ninguno de los que estamos acá queremos pasar por allí, hay algo que él dijo ya terminando este libro en el verso 42:5, después de haber sufrido, comprendió algo y dijo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. No lo dijo antes, cuando estaba bien. Lo dijo después que había pasado una aflicción. Lo dijo después que había pasado una prueba. Dijo: ¿sabes algo? Antes de pasar la prueba, solamente de oídas te había oído. Pero ahora que he pasado la prueba, ahora que he pasado el fuego, he llegado a la conclusión que no te conocía bien. Ahora mis ojos te han visto. Mis hermanos, precisamente muchas veces esa prueba nos hace ver más el carácter de Dios y nos hace realmente poder comprender aquello que el Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Y por eso le dice: ustedes gózanse, porque con esto ustedes forman parte del padecimiento de Cristo. Y dice el verso número 14, y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mis hermanos, la palabra vituperio es acusar a alguien sin fundamento alguno. Hablan, esta persona es esto y esto y esto, porque lo dicen y ya. Dice: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, es decir, son dichosos, son afortunados. Mis hermanos, Mateo 5:11, el Señor dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros. Alegraos y gozaos. Mis hermanos, en mis comienzos en el Evangelio, precisamente Mateo 5:11, fue un texto donde realmente pude tener mucho refugio. Ahora sí te volviste loco, ahora sí estás mal, ahora aquello, ahora lo otro. Y gracias al Señor, que este fue un texto que me dio un refugio y un gozo, porque el Señor me decía: bienaventurado eres dichoso cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal, cualquier invento, mintiendo contra ustedes. Realmente fue un texto precioso. Mis hermanos, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mis hermanos, ¿cómo respondemos ante el vituperio? ¿Cómo respondemos ante aquellas cosas falsas que hablan de nosotros? Simplemente por ser creyentes en Jesucristo. Respondemos con humildad, respondemos con mansedumbre. Los primeros cristianos, al no tomar venganza, sabían que estaban viviendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue crucificado, lo crucificaron, lo escupieron, lo maldijeron. ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hermanos, respondemos de esa misma manera cuando somos vituperados por causa del Evangelio, o preferimos muchas veces citar Romanos 12:19. No vengáis vosotros mismos, amados míos, mía es la ira, yo pagaré, dice el Señor. Pero como dice mucho por ahí: Señor, pero en tu venganza yo te pido que uses este puño. Obramos de esa manera, mis hermanos, obramos de una manera mansa. ¿Sabes algo? Cuando obramos de una manera mansa, precisamente estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas.
Dice algo precioso que dice el texto al final, a intermedio, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mis hermanos, el primer mártir del cristianismo fue Esteban. Usted sabe algo tan precioso que narra el libro de los Hechos acerca de la muerte de Esteban. Guarden su mente cuando dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dice que no se halló causa alguna contra Esteban, al punto de llegar y pagar un falso testigo. Pero había algo cuando Esteban estaba en el concilio, había algo que no se podía evitar. Y así lo narra el autor del libro de los Hechos. Y dice que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Mis hermanos, el Espíritu de Dios estaba en Esteban, al punto de que en medio del vituperio, en medio del testigo falso, había algo que aquel concilio no podía evitar. Y era que el rostro de Esteban estaba brillando, resplandeciente, como el rostro de un ángel. Mis hermanos, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, el Espíritu de Dios reposó sobre Esteban, al punto de que todos los veían en él el rostro de un ángel. Así que mis hermanos, cuando somos vituperados por causa del Evangelio, precisamente el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Mis hermanos, el verso número 15 narra algo, un sufrimiento que realmente no glorifica a Dios. Un sufrimiento por el cual Dios no es exaltado. Precisamente hay muchas personas, muchas veces estamos sufriendo, pero hay veces que sufrimos por una causa justa y otras veces sufrimos también por una causa injusta. Cuando sufrimos por el Evangelio, precisamente estamos sufriendo de manera injusta. Pero mire lo que dice el verso número 15. Y vemos aquí un sufrimiento que realmente no glorifica el nombre de Dios. Y muchos cristianos hoy se preguntan, estoy sufriendo, pero te pregunto, ¿estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿O estás sufriendo por alguno de estas circunstancias que Pedro narra aquí? Él dice en el verso número 15. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Tal vez muchos dicen, yo estoy sufriendo. Es que yo tengo un constante sufrimiento, tengo una constante prueba. Pero ese sufrimiento no es por el Evangelio. Ese sufrimiento es por causa de esto mismo. Tal vez muchos pueden decir, bueno, es que yo no soy ningún homicida, o ladrón, o malhechor. Pero te metes en lo que no hay que meterte. Y por eso sufres, pero no sufres. Ese sufrimiento no glorifica el nombre de Dios. Ese es precisamente un sufrimiento merecido. Mis hermanos, en otras palabras, esto se llama mal testimonio. No hay otra cosa. Esto es un mal testimonio para el Evangelio. Cuando sufrimos por alguna de estas razones, no exalta ni glorifica el nombre de Dios y precisamente se convierte entonces en un mal testimonio. Dice precisamente 1 Pedro 2:12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, precisamente está hablando del testimonio. Está hablando muchas veces cuando el cristiano sufre por alguna de estas cuestiones o por meterse en lo que tiene que meterse, pierde el testimonio, mis hermanos. Y cuando usted pierde el testimonio, yo no voy a decir que usted perdió la salvación, pero ha perdido mucho. Y es muchas veces cuando el Evangelio es predicado y precisamente a veces, como dice, para que los que dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifican a Dios en el día de su visitación y consideren sus buenas obras. Precisamente a veces cuando predicamos el Evangelio hay muchas quejas. Pero si yo conozco un cristiano que es así. ¿Qué tipo de cristiano es este? Y muchas veces es alguien que está en esta lista, que sufre realmente por eso.
pero muchas veces hay una diferencia cuando usted predica el Evangelio y usted tiene un buen testimonio. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de su visitación, en el día que se le predique el Evangelio. Dice, al considerar vuestras buenas obras. Para que ese día diga, es cierto, yo conozco a fulano, yo conozco a mengano, que es un buen cristiano. Yo conozco a fulana, que es una buena cristiana. Tienes razón, yo quiero ser como ella. Ha sido un ejemplo. Y no muchas veces que hay personas que dicen, fulano, pues sí, al lado mío vive una cristiana, una cristiana, y es la primera que me tira el churro enfrente de la casa, que me lleva la vida hecho un yogur. Y eso no glorifica a Dios, mis hermanos. Precisamente eso no glorifica a Dios. Pero a veces nos reímos y es la realidad. Es la realidad muchas veces. Y estas personas muchas veces sufren, pero no sufren por causa del Evangelio, sino sufren realmente producto de un mal testimonio. Y precisamente Pedro les está diciendo, ustedes no sufran por eso, sufran por el Evangelio. Dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Mis hermanos, el único sufrimiento que tiene valor eterno es aquel que viene de vivir como Dios manda. Cuando sufrimos por el Evangelio, cuando sufrimos por la causa de Dios, ese sufrimiento tiene un valor eterno, tiene un valor en el reino de los cielos, tiene una corona guardada allí. El Señor dijo en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solamente el sufrir por el Evangelio tiene realmente una recompensa eterna. Dice, pero si alguno padece como cristiano, ya no dice como creyente, dice como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No te avergüences, mis hermanos, si hablan mal de ti por causa del Evangelio. No te avergüences, mi hermano, si por causa del Evangelio te despiden de tu centro laboral. Dice, por eso no te avergüences, sino que glorifica a Dios. Cuando por causa del Evangelio sufre, dice, levanta el rostro, levanta la cabeza, glorifica a Dios por eso. No tienes por qué avergonzarte. Ya no me miran por cuanto el Evangelio, gloria a Dios, glorifica el nombre de Dios. No te avergüences. Ya no me saludan, glorifica a Dios por eso. No te avergüences, no tienes por qué avergonzarnos, mis hermanos. Cuando por causa del Evangelio realmente nosotros padecemos. Dice, sino que glorifique a Dios por ello. Miren, mis hermanos, miren qué precioso. Hechos capítulo 5, verso del 40 al 5 del 40 al 42. Miren lo que sucede acá. Y dice, y convinieron con él, hablando acerca de un suceso con los apóstoles. Dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, no de aplaudirlos, no de darle un reconocimiento. Dice que después de azotarlos, dice, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio, mis hermanos. Hermanos, no sintieron vergüenza. Hoy fui avergonzado porque fui azotado por el nombre de Cristo. Sino que dice que salieron de una manera gozosa de aquel lugar. Miren lo que Pablo le dice al joven Timoteo. 2 Timoteo 3, 10 y 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice, pero hay algo que le dice, y de todas me ha librado el Señor. Mis hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, yo he sido perseguido por el Evangelio, yo he sufrido prueba por el Evangelio, pero ¿sabes algo que no conoces? Dios me ha librado de toda persecución y de toda prueba y de todo sufrimiento. Mis hermanos,
aquí hay algo que echa por tierra completamente el mal llamado evangelio de la prosperidad en los días de hoy. Precisamente estos textos que hasta ahora hemos visto, vemos realmente que el creyente sufre en esta tierra y que van a venir sufrimientos por causa del evangelio. Pero como dice Pedro, recíbenlo con gozo, glorifiquen a Dios en ello. Como también el Señor le dice a su profeta Jeremías, siempre que sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Está diciendo, en eso que tú no ves bendición, dice, siempre que tú sacares. ¿Quieres ser como mi boca? Sí, saca lo precioso de lo vil. Mis hermanos, glorifiquemos a Dios. Miren esto como fueron azotados. No se fueron con aires de venganza. No se fueron con aire de venir a una revancha, sino que glorificaban a Dios y salieron contentos. No se avergonzaron de verse azotados por causa del evangelio. Así que cuando somos azotados, cuando somos vituperados por causa del evangelio, mis hermanos, no los avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hace una pregunta el apóstol y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice una pregunta, ¿en dónde? Entonces, mis hermanos, el verso 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Usted sabe algo, hay personas que hacen o ponen en una balanza al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento. Y vemos como que, o hacen ver como que el Dios del Antiguo Testamento no tiene que ver nada con el Dios del Nuevo Testamento. Y vemos en aquel Antiguo Testamento un Dios trayendo juicio. Pero también, mis hermanos, vemos un Dios también. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos también un Dios trayendo juicio sobre la iglesia, sobre el pueblo. Y evidencia de ello lo vemos en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira. Dios trajo juicio. Mis hermanos, precisamente cuando dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, es un juicio que tiene que ver con la purificación. Es un juicio que tiene que ver con la santidad del pueblo de Dios. Y dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, pero ustedes que son su pueblo, pero ustedes que son creyentes, ¿en dónde entonces? Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice Pablo, no como un gozo, sino tal vez yo diría como una pregunta, tal vez que conmueva nuestros corazones. ¿Cuál será entonces el fin de aquellos? Porque si soy creyente, Dios me va a traer a juicio. Si soy creyente, Dios me va a traer a purificación. Entonces, ¿qué será de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Qué será de aquellos que no creen en el evangelio? Y yo quiero añadir algo, donde dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Sabes? Por causa del evangelio, por causa del sacrificio de Cristo, hoy somos llamados como justos. Hoy somos llamados como Cristo. Pero dice, si el justo, si ustedes, los creyentes, con dificultad se salva. ¿Tú sabes por qué, mis hermanos? Porque no es por tus méritos. No somos salvos por nuestros propios méritos. Somos salvos por los méritos de otro. Porque otro fue el que pagó. Y por tanto dice, con dificultad se salva, porque no voy delante de Dios, dice, porque estoy aquí, Señor, por mis propios méritos. No. El día que estemos ahí, estamos allí por los méritos de otro. Porque fue otro quien pagó por ti en la cruz del Calvario. Y dice, ¿dónde aparecerá el impío? Mis hermanos, la ira de Dios está contra el impío, tal y como dice el salmista, todos los días. Pero hay una oportunidad, y es una oportunidad de arrepentimiento, para que también puedas ser llamado justo. El impío tiene también la oportunidad de ser llamado justo, cuando se convierte en el evangelio, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se arrepiente de su maldad. Entonces, cuando eso sucede,
es llamado justo. No conozco, algunos los conozco, otros no. No sé si todos los que están hoy en esta mañana en este lugar son creyentes o no. Pero si usted está hoy en este lugar y no ha conocido el Evangelio de Jesucristo, si no ha conocido realmente que Él te ha traído hoy, no porque tú has venido, porque te han invitado, sino porque Dios te ha traído hoy en esta mañana para que puedas escuchar su voz. Y como dice la palabra del Señor, si escuchan hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno de los que está hoy acá, mis hermanos, ¿sabes algo? Creyentes y no creyentes, guste o no nos guste, un día estaremos delante de Dios y un día doblaremos nuestras rodillas. Es mejor doblarlas en adoración y que ese día nuestras rodillas sean dobladas en adoración y que el Señor nos diga, buen siervo, ven y entra en el gozo de mi Señor. Que de ese día te digan, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy hay una oportunidad para tu vida. Hoy si estás en este lugar, no has abierto las puertas de tu corazón, hoy es la oportunidad de tu vida. La oportunidad más importante de tu vida no es una cuenta en el banco, ni ser famoso. La oportunidad más grande de tu vida es que el Señor venga a tu vida con una palabra de salvación y de vida eterna. Si hoy estás en este lugar, no lo conozco, no sé cómo has venido, no sé el corazón de nadie. No desperdicies esta oportunidad que Dios te está dando hoy, de ser llamado también justo, de estar un día en su presencia, alabándole y glorificándole. Usted que está hoy en esta mañana, en este lugar, se ve el Señor ha tocado tu vida. Si hoy el poder del Evangelio, no importa tu pasado. A veces queremos arreglar nuestro pasado, llevamos la vida entera arreglando nuestra vida, no la hemos podido arreglar. Solamente Cristo la puede transformar, solamente Cristo la puede cambiar, solamente Cristo le puede dar forma a eso que llevas días, años, toda tu vida tratando de darle forma y no has podido. Hoy el Señor realmente quiere darle una nueva oportunidad a tu vida. Así que si estás en este lugar hoy, y allí donde estás, has escuchado el poder de la palabra de Dios, has escuchado el mensaje de la transformación del Evangelio de Dios, y quieres también ser llamado justo, te pido aquí en ese lugar donde usted está, no importa si te quieres poner en pie, no importa si quieres levantar tu mano, olvídate de que está a tu lado, olvídate de los problemas que están detrás. Y hoy, en esta mañana, quieres abrir las puertas de tu corazón al Evangelio de Jesucristo. Y hoy, en esta mañana, quieres alcanzar salvación y vida eterna. Solamente con la palabra, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Pero hoy quiero que tú transformes mi vida. La vida que no he podido cambiar. La vida que tantas cicatrices me ha causado. Olvídate, mi hermano, olvídate del pasado. El pasado nos traiciona. Muchas veces estamos en esta oportunidad tan preciosa que Dios nos ha dado. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán? Porque sabes que hay gente que te conoce. Porque sabes que hay gente que conoce de ti. ¿Y qué dirán de mí después? Hoy es la oportunidad. Mañana es tarde. Ahorita también es tarde. La oportunidad de salvación es hoy y ahora. Así que si hoy has reconocido que eres un pecador y te arrepientes, vas a ser llamado como justo. Porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Tu cuenta ha sido pagada. Ha sido pagada para aquel que se ha arrepentido, para aquel que ha reconocido realmente que ha pecado contra Dios. Un corazón humilde. Un corazón humilde. No hace falta hacer una promesa. No hace falta pagar dinero alguno. Solamente un corazón arrepentido delante de Dios. Un corazón que reconozca que tiene necesidad de Él. Son los corazones que alcanzan salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así te pido ahí donde estás, que puedas meditar en ello, que puedas meditar en la palabra de Dios y puedas realmente ser sensible a la palabra de Dios.
Y dice, mis hermanos, el verso número 19, ya cuando estamos terminando. Y dice el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, ante las dificultades, ante las pruebas, ante los vituperios, ¿nos quejamos o nos encomendamos a Dios? Segunda de Timoteo, miren qué preciosas las palabras de Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi hermano, el propio Pablo dice, yo he depositado mi vida en las manos de Dios. Yo me he encomendado a Dios para en aquel día tener salvación y vida eterna. Mi hermano, las pruebas del cristiano es para salvación y para purificación. Que nuestro sufrimiento glorifique a Dios y no que sea de un mal testimonio. Recuerde, el único sufrimiento que tiene valor eterno es aquel por causa de Cristo. Los demás no tienen valor eterno. Así que te invito, vamos a estar orando en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres santo, Señor. Bendito por siempre, oh Dios. Mira, Padre, esta palabra, oh Dios. Te pido, Señor, que tú la escribas, Señor. Que tú permitas, Padre, que ella pueda ser allí, Señor, fijada en nuestros corazones. Para en el día de la aflicción, para que en el día de la prueba nos podamos gozar, Señor. Sabiendo, Dios, que en el medio de la prueba, Señor, cuando padecemos, Señor, padecemos como el mismo padecimiento de Cristo, Señor. Vivimos en nuestra propia carne, Señor, lo que tú padeciste, Señor. Ayúdanos, Padre, a gozarnos, Señor, en medio de la prueba. A no verla como algo, Señor, que tenemos que resistir, sino que en medio de ella, Señor, te saltemos a ti, Señor, y que tú seas glorificado por ella, Padre. Sé con este remanente, Señor, en esta mañana. Sé con este pueblo, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por ella, Señor. Gracias, Padre, porque ella, Señor, es nuestro sostén, Señor, cada día. Ella es, Padre, la que viene a nuestra mente cada día, Señor. Ella es nuestra brújula, Señor. Ella es nuestro faro de luz. Ella es la que da sabor, Señor, a nuestra vida cada día, Señor. Ella es la que resplandece, Señor, delante de nosotros, Señor, como un nuevo amanecer. Gracias, Padre, por ella. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.